El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:22 en la mañana. Gracias a todos quienes ya se han conectado. Tenemos una muy interesante sintonía a esta hora de la mañana. En una situación tan compleja que vive el país, y vamos a recapitular, sobre todo para quienes no tienen claros algunos de los anuncios generados la víspera, tanto por el alcalde metropolitano y antes por el presidente de la República. El presidente Lenín Moreno expidió anoche el decreto ejecutivo 1017, a través del cual dispone el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano, justamente frente a esta situación, la declaratoria del estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. Eso dice el estado de excepción. Vamos a recapitular lo que dijo anoche el presidente de la República en esta cadena. Es importante que escuchemos la voz del mandatario con todas estas medidas que fueron anunciadas el día de ayer, y luego vamos a ir desmenuzando esos anuncios con base en las resoluciones que fueron emitidas previamente por parte del Comité de Operaciones Especiales, el COE, de carácter nacional. Vamos de inmediato a escuchar al presidente Lenín Moreno en el anuncio generado el día de ayer respecto de la declaratoria del estado de excepción. Compatriotas, ustedes lo saben, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de los servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. Quiero ser claro, las tiendas de barrio, los mercados y los supermercados permanecen abiertos. Igualmente, los bancos y todos los servicios financieros que seguirán operando normalmente. Los hospitales, las clínicas, los centros de salud y las farmacias atenderán de manera continua, y todas las industrias relacionadas con estos sectores seguirán produciendo en los horarios en los que trabajan habitualmente. Del mismo modo, seguirán funcionando las plataformas digitales de entrega a domicilio y todos los medios relacionados con telecomunicaciones. Quédate en casa, trabaja desde casa, porque las grandes cadenas de alimentos y productos de salud garantizan la provisión de bienes y servicios a domicilio. A través de las diferentes plataformas así lo hacen, de las plataformas digitales, que trabajan desde hoy las 24 horas, los 7 días a la semana. Todo el resto de actividades, de sectores y de industrias tendrán que detenerse. A partir de mañana, martes, rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Para las personas que van a comprar víveres o medicamentos, se restringe la circulación de la siguiente forma. Los lunes, miércoles, viernes y domingo no circularán los automóviles con placas que terminen en número par y 0. Los martes, jueves y sábado, los que terminen en número impar. Todos los vehículos de carga vinculados al área de salud o las áreas descritas anteriormente podrán circular libremente. El personal de la salud podrá circular sin restricción para cualquier emergencia médica comprobada. No rigen las restricciones de circulación. Ecuatorianos, a este virus lo paramos entre todos. La policía y las Fuerzas Armadas, así como los agentes municipales, participarán en las actividades de control. Pero nada de esto será suficiente si cada uno de nosotros no cumple con quedarse en casa. Es hora de un control ciudadano solidario y estricto. Un control que nos recuerde que quien actúe irresponsablemente saliendo a la calle sin necesidad nos pone en riesgo a todos. Hoy la responsabilidad es de todos nosotros. En la mañana, el señor vicepresidente y la señora ministra de Gobierno hablaron con decenas de alcaldes y prefectos que expresaron preocupaciones respecto de su realidad local. Por eso vamos a pedir a los COEs cantonales, presididos por esos alcaldes, que se hagan cargo de la aplicación de las medidas de restricción de movilidad dentro de sus competencias. Pero quiero recalcar, siempre bajo la responsabilidad de velar por los más necesitados. Señores alcaldes y prefectos, no se olviden de aquellos ecuatorianos que viven al día.
Si deciden cerrar completamente la circulación, vamos a llegar a las casas de sus hermanos con la ayuda necesaria para que tengan sus necesidades básicas atendidas. Vamos a hacerlo conjuntamente, alcaldías, prefecturas y gobierno. Ecuatorianos, estamos tomando decisiones difíciles que molestan e incomodan a algunos compatriotas. Pero o impedimos el contagio masivo con decisiones que sean fuertes, o lamentaremos no haberlo hecho a tiempo. Nuestro deber, el deber de cada uno como ciudadano, es no contagiar y no contagiarse. No contagiar y no contagiarse. Les decía ayer que es momento de hacer real lo que Jesús nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo, decía el Maestro. Es decir, en otras palabras, cuida a tu prójimo como a ti mismo. Vencer esta pandemia, vencer este mal mundial, está en nuestras manos. Ecuatoriana, ecuatoriano querido, por favor, por tu familia, por tus seres queridos, quédate en casa. Quédate en casa. Buenas noches. A primera hora. Ese fue el anuncio del presidente Moreno anoche. Es el anuncio que tiene que ver con la declaratoria del estado de excepción. Evidentemente, y estoy revisando algunos de los comentarios generados por nuestros oyentes y también por nuestros televidentes, porque claro, ese anuncio de alguna manera se contrapone a lo que posteriormente ha señalado el alcalde metropolitano Jorge Yunda Machado respecto de este tema, y ya lo vamos a desmenuzar. ¿Qué dice el decreto? Porque claro, el presidente hace un resumen y luego tuvimos más precisiones a partir de la expedición del decreto ejecutivo 1017. El artículo 1 declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. El artículo 2, disponer la movilización en todo el territorio nacional de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública y Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias. El artículo 3, que es a partir de allí lo que realmente nos interesa a todos nosotros, a ustedes, a nosotros, a los ciudadanos. Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos derechos, y los comités de operaciones de emergencias del nivel desconcentrado correspondiente se activarán y coordinarán con las instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas suspensiones. El artículo 4, determinar que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria en las áreas de alerta sanitaria determinadas por la Autoridad Nacional de Salud para contener el contagio de la enfermedad. El artículo 5. En virtud de lo expuesto, declaras el toque de queda. No se podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional. Insisto, esto dice el decreto presidencial. Luego hay una resolución que ya lo vamos a analizar del alcalde metropolitano. ¿Qué dijo primero el decreto presidencial? Esto se aplica a nivel nacional. Ojo, nacional. No se podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir de hoy, 17 de marzo, en los términos que disponga el Comité de Operaciones Nacionales de Emergencia. Se restringe la movilidad, la libertad de tránsito y la movilidad a nivel nacional, exceptuándose de esta restricción a personas y servidores que deban prestar servicio público o servicio privado de provisión de los servicios básicos, salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, etcétera, miembros de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, comunicadores sociales acreditados, miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país, personal médico sanitario, personas que por razones de salud deben trasladarse a un centro médico, personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles, demás sujetos y vehículos que determine el Ministerio de Gobierno. El artículo 6 suspende la jornada laboral, la jornada presencial de trabajo, comprendida entre el 17 y el 24 de marzo para todos los trabajadores y empleados del sector privado. Eso dice el decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo establecía que el toque de queda empieza a partir de las 21 horas de hoy martes hasta las 5 de mañana miércoles, y a partir de las 5 de la mañana comienza a aplicarse una restricción con base en las placas de los vehículos
Esa restricción que tiene que ver con las placas pares, podrán circular aquellos que terminan con número par sus placas y en cero los lunes, miércoles, viernes y domingos, y para el caso de las placas impares, el presidente de la República. Pero luego, hacia las 22 horas, hubo un anuncio por parte del alcalde metropolitano Jorge Yunda. ¿Tenemos ya al alcalde? Tenemos el anuncio del alcalde metropolitano Jorge Yunda, porque claro, anoche, hacia las 22 horas 30 más o menos, el alcalde metropolitano tuvo una intervención pública en la radio municipal, Pache FM, a través de cuya señal confirmó las medidas e incluso radicalizó algunas de esas medidas. Por ejemplo, la restricción total de la circulación que debía comenzar a regir desde las 9 de la noche de hoy, en el caso de Quito, se dispuso que entre en vigencia desde las 5 de la mañana del día de hoy. Esto evidentemente ha generado mucha inquietud en los ciudadanos. Hay muchos que no se informaron ayer mismo en torno justamente a este anuncio del alcalde metropolitano, que estuvo acompañado justamente de algunas otras medidas. A las 5 de la mañana, dijo el alcalde, a diferencia de lo que señaló el decreto ejecutivo, se restringe la circulación total de autos y buses particulares, motos, bicicletas, trolebús, ecovía y metrovía. Únicamente podrán circular motos que transporten alimentos y medicinas con máximo un pasajero. Los días, máximo un pasajero, ¿no? Los días martes, jueves y sábado, los taxis y distribuidores de gas a domicilio cuya placa termine en número par, miércoles, viernes y domingo los impares, el cierre de las terminales terrestres, el cierre del aeropuerto y obviamente la disposición para que los agentes metropolitanos se encarguen de esta medida. Por eso es importante que entendamos, tenemos y acabamos de escuchar la voz del presidente el día de ayer con el anuncio de la declaratoria de estado de excepción que es nacional, la restricción es nacional. El toque de queda se aplica en todo el territorio ecuatoriano. Ayer había preguntas sobre la restricción vehicular y las placas, si solo se aplica en Quito. No, eso es a nivel nacional, el estado de excepción con las medidas anunciadas por el presidente. Pero en el caso de Quito, el alcalde metropolitano hizo una modificación y radicalizó la medida en el marco del estado de excepción. Escuchemos la voz del alcalde metropolitano Jorge Yunda, que insisto ayer, en Radio Pache FM, la radio municipal, generó justamente este anticipo sobre las restricciones que están vigentes desde las 5 de la mañana del día de hoy. Escuchemos al alcalde Yunda. Sí, vamos a entregar las medidas. Atención, esto aplicará desde el día de mañana a partir de las 5 horas. Atención, desde el día de mañana, martes 17, a partir de las 5 horas. Suspensión del uso del espacio público. El municipio de Quito es el ente rector del espacio público. Suspende el uso del espacio público. Incluye aceras, calzadas, es decir, las calles, los parques, los puentes peatonales, los pasajes, entre otros, para todas las personas. Para todas las personas suspendemos el uso del espacio público. No puede estar en una acera, no puede estar en una calzada, no puede estar en un parque, no puede estar en un puente, no puede estar en un pasaje. Exceptuando para las personas que evidentemente adquieren productos de primera necesidad y medicinas. Personas que van a cuidar a adultos mayores o con discapacidad. Trabajadores de la salud y personal que labora en farmacias y sitios de expendio de artículos de primera necesidad. Personas de atención de emergencias y riesgos, personas que se enmarquen en las actividades dispuestas por el señor presidente de la República. 2. Suspensión de todas las licencias de actividad comercial, lo que se conoce como LUAES o PUCAS. Suspensión de todas las licencias de actividad comercial para todas las actividades económicas, exceptuando actividades dispuestas por el señor presidente de la República, como la venta de artículos de primera necesidad y medicina. Se impondrán 3
Atención a los ciudadanos de Quito. Se impondrán sanciones de acuerdo con la normativa vigente. Sanciones que van hasta $6,000 de multa. 4. En cuanto a la movilidad, se establecen las siguientes limitaciones. Las siguientes limitantes. Atención en cuanto a la movilidad. A partir del día de mañana, martes 17 de marzo, a las 5 horas, habrá restricción total de la circulación de vehículos y buses particulares, motos, bicicletas, trolebús, ecovía, metrovía. Podrán circular única y exclusivamente motos para entrega de alimentos y medicinas, máximo un pasajero. Y en cumplimiento al decreto presidencial, solo podrá circular los días martes, jueves y sábado, taxis y distribuidores de gas a domicilio, cuya placa termine en número par. Los días miércoles, viernes y domingos circularán los impares. Se ha dispuesto al EMOC el cierre de los terminales terrestres. También anunciamos que ya el gobierno nacional ha cerrado el aeropuerto de Quito. El control de estas disposiciones las realizará la Policía Metropolitana, agentes de control, inspectores y supervisores en coordinación con el Ejército Ecuatoriano y la Policía Nacional. Hemos desplegado 8,000 efectivos del municipio, más los miles de uniformados que pondrán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el estricto cumplimiento de estas normas. Si no nos disciplinamos en estas normas, no tendremos manera de controlar la expansión de este virus que está diezmando las poblaciones europeas. 6. 51 mercados en la ciudad atenderán exclusivamente para productos de primera necesidad y serán atendidos por adjudicatarios entre 18 a 50 años. No permitiremos circular a adultos mayores, a niños o a discapacitados. Las personas que vayan a hacer compras deberán a través del internet suscribir a una persona joven y sana para ir a hacer las compras y transitarán con mascarilla y los protocolos de higiene. Tenemos que ser totalmente disciplinados, queridos habitantes de Quito, de la ciudad más poblada del Ecuador. Posiblemente otros cantones tomen otras alternativas, pero Quito, si se enciende un foco epidemiológico incontenible, no tenemos la posibilidad de frenar esta pandemia y colapsará nuestro sistema sanitario. ¿Cuál? A primera hora. Muy bien, 6:41. Recuerden una cosa, seguramente habrá gente que discrepe con el alcalde metropolitano, pero también les invito a reflexionar en el hecho de que Jorge Yunda es médico, para empezar. Luego, creo yo que a todos nos descuadran determinadas acciones, sobre todo esta modificación del anuncio inicial del presidente aplicándose en Quito porque hubo muy poco tiempo para que nos podamos preparar. Pero son medidas necesarias. De verdad que creo yo que los ciudadanos, más allá de cualquier incomodidad, los ciudadanos debemos respaldar las decisiones adoptadas ayer por el gobierno y adoptadas ayer por el alcalde metropolitano. Creo que no, a ninguno de nosotros nos gusta, pero es necesario. Y miren ustedes lo que ha pasado en otros países, en Italia y en España, por ejemplo. En Italia la situación se tornó incontenible. En España hay evidentemente medidas de restricción. Acá en el continente lo que ha pasado en El Salvador, medidas totalmente restrictivas que llamaron la atención, pero que han provocado justamente que ese país no tenga casos confirmados de coronavirus. Hay que apoyar estas acciones del gobierno y del alcalde metropolitano Jorge Yunda. Por cierto, alcalde, aquí tenemos nuestra mascarilla y aquí tenemos nuestros guantes.
para podernos evidentemente movilizar y respetar las medidas más elementales de higiene. Así que hago un llamado a la calma a los oyentes, a quienes nos están siguiendo a través de las ondas hercianas de nuestra estación, nuestra señal de radio, y también a quienes nos siguen y comentan a través de la transmisión del Facebook Live. Tengamos un poquito de calma, de sosiego, de ponderación. Es un momento de mucho cuidado, de mucho respeto a las disposiciones. Está claro que hemos tenido que llegar a este punto porque no fuimos disciplinados en las últimas 2 semanas. El último fin de semana, por ejemplo, se anunciaron una serie de medidas, como por ejemplo, se recomendó que nos quedemos en casa y hubo mucha gente que fue a la Carolina a jugar fútbol. Hubo gente que siguió con su rutina diaria. Los supermercados atestados de personas, tratando de acaparar carnes, leche, granos, papel higiénico, gel antibacterial, alcohol, cloro. Lo que ha pasado y las escenas que hemos visto en los supermercados realmente dan cuenta de que no tenemos la suficiente cabeza fría como sociedad. Hagamos un mea culpa todos, ustedes, nosotros, todos hagamos un mea culpa de que no tenemos cabeza fría como sociedad, porque claro, este tipo de cosas las habíamos visto tan lejanas, que seguramente llegamos a pensar, no, esto no nos va a pasar a nosotros en el Ecuador. Cuando empezó la crisis sanitaria que se transformó en epidemia y luego en pandemia en Wuhan, China, lo vimos como tan lejano. Incluso los europeos lo vieron como muy lejano. Y miren ustedes lo que ha pasado en Europa. Casi todos los países europeos, con excepción, por ejemplo, de Rusia, que no ha tenido casos. Y resulta que Ecuador se convirtió en el primer país de Sudamérica en reportar un caso confirmado de contagio. Claro, luego los casos aumentaron en Brasil, por ejemplo. Y esto nos ha obligado a tomar medidas. Creo yo que algunas de ellas fueron tardías, como por ejemplo el cierre de las fronteras o la restricción de los vuelos, tomando en cuenta que el virus justamente llegó a los países a través de los aeropuertos, a través de los traslados aéreos. Tal vez por ahí hablar sobre eso, que fue tardía esa decisión, pero la decisión finalmente se la tomó. Hoy está totalmente restringida la circulación, los vuelos internacionales, están cerradas las fronteras y tenemos que quedarnos en la casa y respetar absolutamente todas las medidas que han sido adoptadas por las autoridades, nos gusten o no nos gusten. Así que insisto en este llamado a la ponderación, a la calma, al sosiego, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a nuestra sociedad. Pedir también a las autoridades un poquito más de claridad, porque hay un montón de preguntas que hacen los oyentes. Por ejemplo, recibo una pregunta en el sentido de que, claro, dentro de las decisiones se anuncia que sí se podrán movilizar a aquellas personas que necesitan cuidar adultos mayores. Digo, si hay una persona que reside en un sitio y necesita ir a recoger o ir al domicilio del adulto mayor que reside en otro sitio, ¿va a tener esa posibilidad de circulación? ¿Cómo el agente metropolitano de tránsito, el policía o el militar va a cerciorarse que efectivamente esa persona que está circulando y le dice que va a cuidar a un adulto mayor le está diciendo la verdad? O sea, son temas y son discusiones allí para el análisis, ¿no? Son dudas que evidentemente tenemos y que tienen los ciudadanos. Acá Lisette me escribe, gracias Lisette, dice: estoy siguiendo su transmisión y escucho que no se puede salir en absoluto. Lo que pasa es que a mi esposo le dicen que sí hay cómo circular y se debe salir al banco. No puede. Por eso escuchamos hace minutos al alcalde metropolitano Jorge Yunda. Insisto, hay una restricción total a la circulación de personas y de vehículos en el distrito metropolitano de Quito, únicamente con las excepciones establecidas justamente en la resolución del alcalde y también
en el decreto ejecutivo, cuya parte pertinente de lectura, el decreto ejecutivo 1017 expedido por el presidente Lenín Moreno Garcés. De esto vamos a seguir abundando en detalles en el curso de este programa de noticias. Me honra contar con su sintonía, una muy interesante visualización. No se desconecte de nuestra señal, vamos a tratar de proporcionar en este espacio toda la información posible y obviamente vamos a generar entrevistas a través de la videoconferencia. 6 de la mañana con 47 minutos en la primera hora.